Buenos días a todos. Hoy la sesión clínica general hace la presentación de una guía de actuación militar que puede traumatizar, que está pensando explicar. Como se ha visto, los pacientes por traumatizado es una de las situaciones iguales en las primeras 44 décadas de la vida y los problemas tanto de líderes personal como socioeconómicos tienen una es muy importante. La atención al dolor traumatizado requiere fundamentalmente dos premisas: una actuación rápida, porque es una actuación tiempo dependiente, y una actuación coordinada con un equipo entrenado. Y por lo tanto, esto es una de las bases fundamentales de la que elaborada por un equipo de profesionales de los distintos hospitales de un hospital. No se trata de un protocolo en sí, sino una guía de actuación y adaptada a nuestro entorno. Entonces, ahora lo van a presentar y solo me queda un poco agradecer a todos los profesionales que participaron en la guía su implicación, su compromiso y, sobre todo, su capacidad de llegar a consensos, que muchas veces no es fácil. Esto debe tratarse de un documento que debe ser vivo, que va a requerir actualizaciones, modificaciones, concreciones, y después de todo esto, yo creo que también, una vez presentada, habrá que hacer un seguimiento de cómo esto se va a cumplir por parte de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, nada más agradecer a todos su invitación y dejo de protagonista hasta la presentación. Hola, buenos días. Primero que nada, os queríamos agradecer vuestra presencia esta mañana aquí. Presentamos lo que es una guía de atención al paciente politraumatizado que nace de la invitación de la dirección del hospital a que nos pusiéramos en consenso o de acuerdo los diferentes profesionales que nos vemos envueltos en la atención al paciente politraumatizado. La intención ahora no es hacer La intención ahora no es dar una clase teórica sobre el paciente politraumatizado, sino de presentaros lo que hicimos juntos al evaluar las diferentes guías prácticas y adaptarlas a nuestra realidad de infraestructura, de personal y de tecnología que tenemos aquí en el hospital. Porque muchas veces nos hemos visto como en la primera imagen y nos hubiese gustado actuar como en la segunda, de manera coordinada, rápida y efectiva. Entonces, la intención de estas reuniones y de presentar este protocolo es de homogeneizar todas las actuaciones que hacemos cuando tenemos un paciente politraumatizado. En general, lo que hicimos fue elaborar un documento consensuado que se basara en guías clínicas que estuviesen ya validadas por sociedades científicas reconocidas. Como se explicó antes, no es un protocolo, es una guía de actuación que lo que busca es aclarar al personal que está implicado lo que es la atención rápida y eficaz del paciente politraumatizado. Y por último, darlo a conocer a todos los que están involucrados de cara a homogeneizar la atención y evitar las ineficiencias. Esta es la lista de participantes del grupo para la guía de atención al paciente politraumatizado. Entiendo que en el cartel estamos todos, pero no vamos a hablar todos, por lo cual no va a ser una sesión tan larga. Y el equipo de politrauma, como les había comentado antes, incluye tanto a profesionales intrahospitalarios como extrahospitalarios. Tenemos los compañeros del 061, cirugía general, urgencias, UCI, pediatría, gine, también como el personal de enfermería, los auxiliares, celadores y técnicos de radio. Definimos primero al paciente politraumatizado, que va a ser aquel paciente que recibe un intercambio brusco de energía, de alta energía, de forma imprevista, lo cual le va a condicionar posibles lesiones de uno o más órganos que van a poner en riesgo su vida y que además pueden dejar secuelas graves. Habiendo definido, con este concepto de paciente politraumatizado, se pueden generar muchas dudas, porque tenemos pacientes que reciben alta cantidad de energía, pero no todos van a ver afectadas sus funciones vitales, o al contrario, con baja cantidad de energía también verse afectadas las funciones vitales. Con lo cual, se dividen en tres criterios o tres grandes grupos de criterios de cómo identificar un paciente politraumatizado. Esto va a ser en función
de su estabilidad hemodinámica, las lesiones que presenten o el mecanismo que haya generado esas lesiones. En el primer grupo tenemos eso que se llaman criterios fisiológicos, los cuales son signos y síntomas que nos alertan sobre una posible inestabilidad hemodinámica o peligro de muerte. Entre ellos tenemos la escala del coma de Glasgow, que en un principio se toma como punto de partida que sea menor de 13 puntos o que haya una disminución de 2 puntos en función a la primera evaluación que se haga de esta escala. También las alteraciones de la tensión arterial sistólica, que se encuentren por debajo de 90 milímetros de mercurio, una vez que se haya hecho un tratamiento inicial efectivo o con sueroterapia o con fluidoterapia. También las alteraciones del patrón respiratorio, ya sea por bradipnea por debajo de 10 o taquipnea por encima de 29, o aquellos pacientes que precisan algún tipo de soporte respiratorio para mantener saturaciones normales. Y por último, hay dos ítems que son la combinación de estos. Ya sea el trauma revisado, que lo que hace es combinar la escala de coma de Glasgow, la tensión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria. Se le da una puntuación a cada ítem y si la sumatoria de estos está por debajo de 12 puntos, se cumpliría un criterio fisiológico de paciente politraumatizado. Y también el IS, que es el índice de shock, que es el resultado del cociente de una división de la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. En las guías, o la teoría, lo ponen 0,9 el punto de corte. Pero bueno, pensamos que si lo llevábamos a 1 iba a ser más fácil la interpretación de este ítem, porque si la frecuencia cardíaca es mayor que la tensión arterial sistólica, ya asumimos que es mayor de 1 y no tenemos que hacer ningún tipo de división durante la atención al paciente. Otro tipo de criterios van a ser las lesiones que presenten los pacientes. Los conocemos como criterios anatómicos. En esta lista hay una, bueno, un poco más amplia que la anterior, ya que hablamos de las lesiones que frecuentemente producen más riesgo vital de los pacientes, como los traumatismos craneales con focalidad neurológica, o aquellos también traumatismos craneales que presentan fracturas, hundimientos, o fracturas abiertas, o signos de sangrado intracraneal como la otorragia. Las lesiones del tórax, como el tórax inestable o que se sospeche de neumotórax. También las sospechas de lesiones interabdominales que pudieran cursar con sangrado activo e inestabilidad, el peritonismo y todas las heridas penetrantes que se encuentran en el torso o en las extremidades proximales que se sospeche que comprometan paquetes vasculonerviosos. También la sospecha de fractura de pelvis, amputaciones traumáticas de miembros inferiores por encima del menisco o tobillo y que supongan un riesgo por lesiones vasculares, cuando haya sospecha de 2 o más fracturas de huesos largos, aprestamientos de extremidades catastróficas o extremidades catastróficas, sospechas de fractura con lesión neurovascular, sospechas de lesión raquimedular y las quemaduras que supongan una cantidad de superficie corporal quemada por encima de 15 y en grupos de riesgo como ancianos y niños por encima de 10. También aquellas quemaduras faciales que comprometan la vía aérea o la permeabilidad de la vía aérea o en sospecha de inhalación por lesiones por inhalación de químicos o irritantes. El último grupo de criterios que se debe tomar en cuenta es aquellos relacionados con la cinética del trauma o criterios por el mecanismo de lesión. En este se incluyen los precipitados por encima de 3 metros. En el caso de accidentes de vehículos o de coche, la eyección del vehículo se considera un criterio de paciente politraumatizado, así como muerte de alguno de los ocupantes del vehículo, que haya gran deformidad del automóvil o vuelco con giro de campanas. También la velocidad que implica el accidente se considera un criterio para considerar al paciente politraumatizado. En el caso de turismos, una velocidad por encima de 50 km por hora y en motocicletas por encima de 40. Los atropellos de peatones o ciclistas cursan con derribo o lanzamiento, también se considera un criterio, así como en aquellos accidentes donde la extracción de los heridos se prolonga por más de 20 minutos, donde haya una onda expansiva en caso de explosiones y los incidentes con múltiples víctimas. Como vemos, la lista es muy larga y algunos pacientes van a encajar perfectamente en los criterios y otros nos van a generar dudas. Con lo cual, lo que se debe hacer es una evaluación inicial con sentido común y con un buen juicio clínico en función individual de cada paciente que se nos presente. Como novedad, con intención de que haya una comunicación
fluida y eficaz entre los equipos que interactúan en la atención al paciente politraumatizado, tanto intrahospitalario como extrahospitalario, se ha creado lo que es el busca del politrauma. Un busca del politrauma que van a llevar los médicos de urgencia, los médicos del boxe crítico, con intención de recibir la información directa de cada uno de los participantes. Ya que es común que, por ejemplo, cuando nos alertan del 061 que va un paciente politraumatizado, esta llamada, por lo general, no la atiende el médico que se va a hacer responsable del paciente y se pierde mucha información en el camino, transfiriéndola entre unos y otros. Entonces, con intención de evitar esto, se va a tener un busca de politrauma, el responsable, como dije anteriormente, el médico de urgencias, el médico de críticos, que se va a comunicar directamente con la central del 061 o los compañeros del 061, y a su vez este puede activar el código politrauma, es decir, activar el equipo politrauma en el caso de que a través después de la valoración inicial identifique criterios del paciente politraumatizado, o incluso si tenemos un aviso del 061, prealertar al equipo con intención de que estos se encuentren disponibles y desocupados en el momento en que llegue el paciente. En el caso de la comunicación a nivel extrahospitalario, o sea, con el 061, nos planteamos unos datos básicos o unos datos mínimos de información para poder preparar el servicio de urgencias para atender al paciente. Y lo ideal sería contar con el tiempo estimado de llegada al hospital y luego un acrónimo que es el IMIS, en el que la primera es la identificación del paciente, si se puede saber por lo menos el nombre, el número de historia o el DNI del paciente. La M es el mecanismo de lesión que sufrió el paciente. La segunda I es de injuries, del inglés lesiones, qué lesiones presenta. La S de signos y síntomas, por lo menos las constantes vitales iniciales con las que se atendió el paciente. Y la T es de los tratamientos que se le pudieran haber administrado en ese momento. Y también se ve el número de víctimas. Digo que recogiendo esta información ya nosotros podemos iniciar la atención antes de que el paciente llegue, abriendo el historial clínico, conociendo cuáles son los antecedentes del paciente e incluso hacer algún tipo de gestión como generar volantes de laboratorio o de bancos de sangre y así ahorrar tiempo en la atención cuando llegue el paciente. El equipo de politrauma básico o inicial que se ha propuesto en esta guía de actuación es un equipo que incluye tanto personal médico como de enfermería, auxiliares de enfermería, celadores y técnicos de radio. Inicialmente en el boxe crítico pretendemos contar con dos médicos, un médico A y un médico B. El médico A va a ser el coordinador, va a ser el jefe del equipo, el que da las órdenes y el que organiza la atención al paciente. A su vez, este médico es el que va a realizar la valoración primaria del enfermo. Y el médico B va a servir de apoyo a este médico, va a comunicar al resto del equipo los hallazgos que se encuentran y a su vez se va a comunicar con la familia y va a gestionar lo que son volantes de analítica, peticiones de rayos y las peticiones de rayos. En cuanto a la enfermería, también contamos con dos enfermeras igualmente. Le llamamos enfermera A y enfermera B. La enfermera A se encarga de recibir al paciente, recibir la información que nos puedan trasladar quienes nos traigan al paciente. A su vez, también se va a encargar de la vía aérea, el control cervical del paciente y monitorización. Y la enfermera B estaría con ideas de apoyo, pero además de canalización de vías, sondajes del paciente si se precisa, y sondajes del paciente si se precisa, también la administración de tratamientos y fluidos en el momento que se indique por el médico A. La auxiliar de enfermería cumplirá con la función de desvestir al paciente, coger las muestras de analítica que se traigan del mismo, identificarlas y enviarlas al laboratorio. Los celadores, movilizar y trasladar a los pacientes y el técnico de rayos si se precisa en la urgencia, hacer las pruebas de imagen que se indiquen. Este es más o menos cómo pensamos que debería ser una atención ideal de un paciente politraumatizado. Coordinado, donde todos sepan sus funciones y donde haya una voz de mando de un médico A y que el resto del equipo, si se precisa, acuda y haga su labor de la forma más ordenada posible, con intención de eso, de hacer una atención eficaz y eficiente. Una vez en la atención del paciente politraumatizado, la dividimos en dos fases. Una
prehospitalaria, se encarga del 061, que básicamente es el ABCDE, y trasladar al paciente e intentar enviarnos la información que necesitamos para prepararnos en el hospital, que a veces se ve condicionada por la misma situación en la que ellos atienden a los pacientes fuera del hospital, que a veces no son las ideales para comunicarse, de que es un equipo limitado, solo un médico, enfermera y los técnicos, y a veces tienen que atender al paciente y lo de transmitir información queda como secundario. Pero si tenemos la información suficiente, o por lo menos la alerta de que viene un paciente politraumatizado, a nivel hospitalario deberían cumplirse unas mínimas para recibirlo. Estas mínimas son que el box de críticos debe estar libre, al menos uno de las camas. El material de vía aérea debe estar organizado y probado. Calentar soluciones balanceadas con intención de infundirlas lo más pronto posible si tienen indicación, en este caso el plasmalito. Y comprobar las fuentes de oxígeno, los sistemas de respiración, las bolsas autohinchables y los fármacos. Esto es la primera parte de la sesión. Ahora, Isabela nos va a hablar un poco cómo va a ser la atención del paciente en el box crítico. Vale. Buenos días, yo soy Isabela Melero, médico del servicio de urgencias para todo aquel que no me conoce, y os voy a hablar un poquito sobre el manejo inicial del paciente politrauma. Una vez que el paciente llega al hospital, será intercambiado de camilla en el box de crítico, siempre con una movilización en bloque. Se pondrá el paciente en el tablero espinal y se le colocará un collarín cervical si el paciente no disponía de él, un collarín cervical rígido. El manejo del paciente debe de consistir en una revisión primaria rápida, con reanimación y restauración de sus funciones vitales, y una revisión secundaria más detallada y completa para llegar finalmente al inicio del tratamiento definitivo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer durante la revisión primaria? Pues lo que vamos a hacer es identificar las lesiones potencialmente letales, de modo que la alteración con mayor riesgo vital es la que se va a atender en primer lugar. Los procedimientos de evaluación y de manejo del paciente politrauma se presentan como pasos secuenciales, pero en la práctica estos pasos los vamos a realizar siempre de manera simultánea. Y este es el proceso que conocemos como el llamado CABCDE de la atención al politrauma. Y comenzamos entonces con esto. Una hemorragia externa masiva y sanguinante debe de ser controlada siempre durante la revisión primaria. Las hemorragias se controlan mediante presión directa sobre la herida. Posteriormente se colocan gasas y se fijan mediante un vendaje compresivo. Si el sangrado continúa, se debe aplicar compresión manual sobre la arteria proximal a la herida, pero de manera muy excepcional y en muy raras ocasiones, si persiste un sangrado masivo, la presión directa no es eficaz y está en riesgo la vida del paciente, podemos considerar la realización de un torniquete teniendo siempre en cuenta que va a haber riesgo de lesión isquémica de la extremidad. Mientras se controla la hemorragia sanguinante, debe de valorarse la vía aérea del paciente y asegurar su permeabilidad. Como medidas iniciales se recomienda la maniobra de tracción mandibular y la maniobra de elevación del mentón. Está totalmente contraindicada la maniobra frente-mentón. La valoración de la vía aérea debe de incluir la aspiración de sangre y secreciones, la inspección para descartar cuerpos extraños y también debemos descartar fracturas faciales, mandibulares, laríngeas o traqueales que puedan obstruir la vía aérea. Si el paciente está inconsciente y no tiene reflejo nauseoso, le podemos insertar de manera temporal una cánula orofaríngea, pero sabemos que el control definitivo de la vía aérea se realiza mediante la intubación endotraqueal. Esta intubación se hace mediante la secuencia rápida de intubación, favoreciendo el uso de sedantes con buen perfil hemodinámico. La intubación debe de realizarse siempre con protección continua de la columna cervical. Si se precisan, los dispositivos de inmovilización pueden ser retirados de manera temporal, siempre y cuando un miembro del equipo debe de estabilizar la cabeza y el cuello del paciente. Muy importante es que hay que evitar el movimiento de la columna cervical. La cabeza y el cuello del paciente nunca deben de ser hiperextendidos, hiperflexionados ni rotados. Y la evaluación y el diagnóstico de las lesiones específicas de esa columna ya se realizarán durante una revisión secundaria una vez que las patologías con riesgo vital ya se hayan abordado. Bien, si la respiración y la ventilación del paciente no mejora una vez que hayamos probabilizado la vía aérea, deben de buscar si tratarse otras etiologías.
Las lesiones que afectan gravemente a la respiración y a la ventilación son, que todos tenemos que conocer, son el neumotórax a tensión, el neumotórax masivo, el neumotórax abierto y las lesiones del árbol tráqueo-bronquial. Estas lesiones deben de ser identificadas y tratadas en el momento. Y aquí podemos solicitar la realización de una radiografía de tórax in situ en el BOS de críticos. ¿Qué más hay que saber? Todo paciente politrauma debemos de aplicarle oxígeno suplementario para mantener una saturación por encima del 95%. Bien, una vez que las lesiones que afectan gravemente a la ventilación ya se han tratado o se han descartado como causa del shock, tenemos que saber que la hipotensión se debe de considerar de origen hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario. Por tanto, debemos introducir siempre un mínimo de dos vías periféricas de grueso calibre, mínimo 18, preferentemente en las extremidades superiores por encima del diafragma, a nivel de antebrazos y a nivel antecubital. En el momento de la inserción de las vías venosas es cuando recogemos las muestras de sangre para laboratorio. Si no es posible la canalización de las venas periféricas, se recomienda el acceso intraóseo siempre de manera transitoria mientras se obtiene el acceso vascular. El húmero proximal es la ubicación intraósea preferida porque está colocada por encima del diafragma. En ocasiones puede ser necesaria la colocación de una vía central si el acceso periférico no puede obtenerse, donde la vena subclavia será el sitio óptimo. ¿Por qué? Pues porque el uso del collarín cervical impide el acceso a la yugular y la vena femoral pues es menos deseable porque está por debajo del diafragma. Se administra inicialmente un bolo de líquidos tibios, es 1 litro de solución isotónica. Los volúmenes absolutos de reanimación deben de basarse siempre en la respuesta del paciente, pero se recomienda no superar los 3 litros en las primeras 6 horas desde el ingreso hospitalario del paciente. Los pacientes que no responden al bolo inicial de líquidos o que responden de manera parcial, es decir, que tras disminuir el bolo de líquidos estamos en dosis de mantenimiento, comienzan a deteriorarse los índices de perfusión, está indicada la transfusión de sangre y de componentes sanguíneos, considerando en este momento el inicio del protocolo de transfusión masiva. Aquí es muy importante reconocer que estos pacientes van a requerir un control definitivo, tanto quirúrgico o angiográfico, de la hemorragia. La administración de los fluidos siempre tiene que ser juiciosa. Se ha demostrado que una reanimación agresiva previa al control de la hemorragia aumenta la mortalidad, por lo que vamos a aplicar lo que se conoce como estrategia de reanimación hipotensiva. Es decir, que los pacientes traumatizados, sangrantes, hipotensos y sin TCE mantendremos un objetivo de tensión arterial entre 80 y 90 milímetros de mercurio hasta que la fuente de sangrado cese. Los pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico grave se recomiendan ya unas tensiones un poco más elevadas para optimizar la perfusión cerebral en torno a una tensión sistólica de 110 con una tensión arterial media de 80. Todas las soluciones que vamos a infundir previamente tienen que ser calentadas y se administrará entre 37 y 40 grados centígrados. Por eso, antes de que avisen, ya las estamos precalentando cuando activamos el código politrauma. Importante saber que los vasopresores están contraindicados en el shock hemorrágico porque empeoran la perfusión tisular, pero en ocasiones, en pacientes no respondedores, podemos considerar su uso. ¿Qué más tenemos que hacer en la FE? Siempre sondar al paciente. Hay que realizar un sondaje vesical porque permite detectar la hematuria como origen de un sangrado genitourinario y además también nos permite monitorizar el gasto urinario como indicación de perfusión tisular. Pero todo paciente que tiene sangre en el meato uretral o presenta hematoma a nivel escrotal o perineal está contraindicado el sondaje porque son signos de lesión de la uretra. Bien. No olvidarnos de la administración del ácido tranexámico, que siempre es algo que está ahí que se nos olvida, y es que se recomienda la administración precoz en todos los pacientes con hemorragia masiva secundaria al trauma. La dosis indicada es de 1 gramo a pasar en 10 minutos, seguido de una perfusión de otro gramo a pasar en 8 horas. La administración tardía, más de 3 horas posterior al trauma, ya no se recomienda porque hay un incremento de mortalidad asociado al sangrado. O sea, siempre es en las 3 primeras horas del trauma. Otra causa del shock puede ser un sangrado por fractura pélvica y en estos pacientes deben de evitarse las exploraciones repetidas, así como la distracción de la pelvis, porque puede provocar una mayor hemorragia. Si tenemos sospecha de una fractura pélvica, debemos inmovilizar la pelvis con una faja pélvica. Si no disponemos de ella,
que siempre la hay, pero a veces puede ser, lo que hay que hacer es atar una sábana a nivel de los trocantes mayores del paciente. Y aquí podemos solicitar la realización de una radiografía de pelvis en el BOS de críticos. En ocasiones, la causa del shock son la fractura de huesos largos, por lo que durante la revisión primaria puede ser preciso la inmovilización de la fractura con una realineación de la extremidad a una posición lo más cercana posible a la anatómica. Una vez que tenemos controlada la C, nos vamos a la evaluación neurológica. La evaluación neurológica incluye el nivel de consciencia mediante la escala Coma-Glasgow, tamaño y reacción pupilar, los signos de focalidad y el nivel de lesión medular. Importante que todo paciente con bajo nivel de conciencia en el BOS de críticos le hagamos siempre una glucemia capilar, porque puede ser la causa del politrauma y es algo que se nos escapa. Bajo nivel de conciencia, glucemia capilar. También cabe destacar que es algo que se hacía mucho antes, que se ponían bolos de esteroides a los pacientes que tenían shock medular o shock neurogénico. Ahora ya no hay evidencia clínica que justifique su uso rutinario. Y luego pasamos a la E. Todo paciente politrauma lo tenemos que desnudar completamente, cortar y retirar sus prendas de vestir y posteriormente cubrir con mantas o dispositivos de calentamiento externo para evitar la hipotermia, porque la hipotermia empeora el sangrado contribuyendo a la coagulopatía y a la acidosis. Bien, durante la revisión primaria el paciente tiene que estar monitorizado de forma exhaustiva, tiene que tener una monitorización electrocardiográfica de la tensión arterial, frecuencia respiratoria, pulsiosimetría, capnografía si está intubado y de la diuresis mediante el sondaje vesical. Durante la revisión primaria, en los pacientes inestables, que no pueden ser trasladados al TAC, que sospechemos que van a precisar una actitud quirúrgica inmediata o con sospecha de neumotoras, hemotoras, hemoperitoneo, en estos pacientes podrá ser realizado en el BOS de críticos radiografía de tórax, radiografía de pelvis e incluso la realización de un EFAS sin interrumpir el proceso de reanimación. Una vez que la revisión primaria se ha completado y los esfuerzos de reanimación están en marcha y se ha demostrado la normalización de las funciones vitales, es cuando iniciamos una revisión secundaria mucho más completa y detallada de cabeza a los pies del paciente, y aquí es cuando la realización de los procedimientos especiales, tales como los estudios radiológicos específicos, se van a poder realizar. Y esto es lo que va a explicar Antonio. Bueno, buenos días, yo soy Andrea Sander y me voy a ocupar del manejo radiológico de estos pacientes, ¿vale? Bueno, de lo que hemos redactado en esta guía. Bueno, como estaba diciendo ahora Isabela, lo que podemos hacer, o sea, cuando el paciente está en el BOS de críticos, en la valoración primaria, clásicamente lo que se hacía era una placa de tórax, una placa de pelvis y luego cuando llegó el ECOFAS. Hoy en día disponemos de los TAC multidetector que son muy rápidos, entonces únicamente haremos estas pruebas en pacientes inestables que no podamos trasladar al TAC. Y la única indicación de hacer la placa de tórax, como creo que dijeron al principio, sería en pacientes que necesitan cirugía inmediata o bien que tienen una sospecha de neumotoras o hemotoras homomediastino o bolipostal, en pacientes que tienen un neumotoras a tensión o un neumotoras que tiene que ser drenado inmediatamente en el mismo box. Pero bueno, la idea es esa. Cualquier paciente que pueda ir al TAC, no hay que hacer ninguna de estas, no es necesario hacer ninguna de estas pruebas. La placa de pelvis, pues eso, serían pacientes inestables con sospecha de fractura que no podamos trasladar al TAC. Y lo que sí que es importante es que no se debe demorar la colocación del cinturón o de la faja pélvica para realizar las pruebas de imagen. El ECOFAS era lo que decía, estuvo muy de moda, se usaba en los años 70, pero en realidad a día de hoy nos da muy poca información. En realidad es una prueba que viene a sustituir a la punción lavado-peritoneal. Lo único que nos dice es si hay líquido libre. Entonces, habría que hacerlo en un paciente inestable, en el que lo haría el radiólogo con el box de críticos durante la estabilización del paciente. Es una prueba que no puede durar más de 1 o 2 minutos y es fundamentalmente para ver si hay líquido libre, entonces saber si el shock es atribuible a un hemoperitoneo o a un hemopericardio.
Bueno, después del traslado del paciente al TAC, debe hacerse con el tablero espinal radiolúcido, porque es la forma de movilizar mejor al paciente y que no interfiere en la calidad de la imagen de la prueba. ¿Vale? La indicación del TAC total de cráneo, columna cervical, tórax y abdomen está indicada en pacientes politraumatizados que tengan los criterios que comentamos antes, algún criterio fisiológico, anatómico o de mecanismo lesional en el que la situación clínica haga sospechar que exista una lesión potencialmente grave. Remarco ahí la situación clínica porque actualmente tenemos como muy disponible el TAC y ya se está viendo que existe un sobretriaje. Entonces ya están saliendo estudios retrospectivos en los que se está viendo que pacientes al que se le ha hecho body tag, teniendo en cuenta únicamente los mecanismos cinéticos, luego no ha tenido repercusión en el manejo clínico ni en el pronóstico del paciente, incluso en pacientes en los que ha habido algún hallazgo patológico. Entonces, teniendo en cuenta que además estos pacientes a veces son pacientes jóvenes, hay que tener un poco en cuenta y valorar el riesgo-beneficio del uso de radiación ionizante y de contraste endógenos. Vale, la otra posibilidad que tenemos es hacer un TAC dirigido. Esto se lo haríamos en los pacientes que no cumplen los criterios que hemos dicho, que están conscientes y que permiten una valoración clínica adecuada. Vale. El TAC craneal lo haríamos en pacientes que hayan sufrido un traumatismo craneoencefálico leve y que tengan un rasgo de entre 13 y 15. Que tengan fracturas deprimidas o abiertas, signos de fractura de base de cráneo, disminución del nivel de conciencia, convulsiones postraumáticas, más de dos vómitos, intoxicación por alcohol u otras drogas, pérdida del nivel de conciencia mayor de 5 minutos o que la escala de Glasgow disminuya por debajo de 15 en 2 horas posteriores al traumatismo. Y en los pacientes mayores de 70 años en los que en el TAC craneal hay algún hallazgo patológico, ampliaremos el estudio para la columna cervical. El TAC facial lo haremos también en pacientes que sufran traumatismo facial, se lo ampliaremos al TAC craneal. El TAC cervical está indicado en pacientes con signos de lesión cervical, con sospecha de afectación de la vía aérea, hematoma, enfisema subcutáneo o salida de aire por la barriga, con sangrado activo, hematemesis, alteración de la voz o anatomía del cuello distorsionada. El TAC torácico. El TAC torácico está indicado en pacientes que tengan más de 3 fracturas costales, fracturas de la primera a la tercera, o sea, de las primeras costillas, vamos, de la primera a la tercera, porque se atribuye a mecanismos de alta energía y hay riesgo de lesión de grandes vasos. En fracturas desplazadas o bolet costal, en los que además en la analítica tengamos un descenso del hematocrito o una disminución de la saturación de oxígeno. Bueno, otra posibilidad que requeriría el TAC torácico es que en la placa de tórax de un paciente politraumatizado encontremos derrame pleural, ensanchamiento mediastínico, neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo, fractura del esternón o clavícula o contusión pulmonar. Y una nota que algo que está recogido en la guía es que en los pacientes que tengan rota de la primera a la 12ª costilla puede realizar una terapia abdominal que, si las condiciones clínicas del paciente lo permiten, puede diferirse de 12 horas. Vale. Si hay más de 3 fracturas costales y alguna de ellas es de la 9ª a la 12ª, lo que haremos será un TAC torácico con extensión al abdomen. El TAC abdominal estaría indicado en paciente estable, con peritonismo o dolor abdominal persistente, con hematuria o con fractura pélvica o traumatismo de alta energía. Y el TAC de las extremidades está indicado para la valoración de lesiones vasculares en pacientes con ausencia de pulsos distales. Pasamos a las placas. La placa de columna en el paciente politraumatizado, aquí. En la placa cervical, en el paciente politraumatizado, en realidad hay muchas guías que dicen que únicamente está indicada en pacientes menores de 16 años. Lo que hemos recogido nosotros en la guía es que en paciente
con ausencia de déficits neurológicos, con ausencia de dolor en la línea media y en la línea media de la columna cervical, que no estén intoxicados, o sea, que tengan un nivel de conciencia normal y en ausencia de otras lesiones que puedan distraerle. Lo que dicen muchas, o sea, estos son los criterios Nexus que en realidad dicen que no habría ninguna prueba de imagen. Nosotros lo hemos hablado mucho y lo que hemos decidido es que en estos pacientes se puede hacer una placa de columna cervical, porque al final es una prueba rápida, barata y que relativamente inocua. La placa y luego tenemos la placa de las extremidades, que estas se harían no sería un portátil en el box de críticos, esto se haría en la sala de rayos, ¿vale? Pacientes que tienen lesiones potencialmente graves, estas pruebas deben esperar a que el paciente esté estable. Bueno, y por último, la resonancia urgente únicamente está reservada para pacientes que tengan indicación de cirugía urgente. La resonancia, sabéis que es una prueba que no tenemos a plena disposición en la urgencia. De hecho, los técnicos están en su casa y tienen que venir expresamente para hacer este estudio. Además, es un estudio que no es tan rápido como el TAC, que lleva unos minutos hacerlo. Entonces, únicamente se haría cuando exista una indicación de cirugía urgente en pacientes con síndrome de cola de caballo, con complicación neurógena o con progresión de la lesión. Y ahora vamos con el paciente pediátrico. Buenos días, mi nombre es Casi Consuelo Calviño, de Servicio de Pediatría, y os voy a hablar solo unas pequeñas diapositivas. En definitiva, parte es en común de lo que hemos ya hablado, aunque hay unas peculiaridades. Después la extensión de lo que es el protocolo ya está puesto en la guía, entonces no me voy a extender, únicamente pues recalcar aquellas diapositivas un poco así de interés para comentaros. En el paciente pediátrico, la primera causa de mortalidad infantil sería por el politraumatismo, que es la primera causa. Y según la edad, sabemos que hay unas causas más frecuentes, de forma que en menos de 4 años, las caídas accidentales, las intoxicaciones, ahogamiento, quemaduras y maltrato. Entre 4 y 10 años, ya el niño edad ya preescolar, escolar, atropellos, accidentes con bicicleta y precipitados. Y ya en el niño adolescente, pues ya ocupantes de vehículos, motocicletas o deportes de riesgo. Hay unas particularidades en pediatría. El niño tiene menor masa corporal que absorba la energía del impacto, hay mayor concentración de órganos por unidad de superficie, la cabeza es proporcionalmente más grande, de forma que hay una mayor incidencia de traumatismo craneoencefálico con la lesión cerebral, hay una elasticidad y flexibilidad de los tejidos, de forma que el daño visceral puede ser que sea sin lesiones externas, tiene mayor riesgo de hipotermia y una ventaja, por lo menos hay una ventaja que es fácil de mover y de trasladar. De forma que vemos que el 75% de todos los traumatismos van a conllevar un traumatismo craneoencefálico y conlleva una gran mortalidad, que por eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Hay un índice de trauma pediátrico que podemos tener en cuenta para ver el grado de impacto y repercusión de mortalidad. Es un score que va a valorar unos ítems funcionales y anatómicos. Y se calcula, el ideal sería calcularlo la primera vez que se va a atender al niño a nivel prehospitalario, si es posible, y si no, pues la primera atención. Ese rango va de 12 a menos 6 y orienta la gravedad. En el caso de que sea menor o igual a 8, indica de que la posibilidad de muerte es importante. En el índice se tiene en cuenta pues, el peso. Cuanto menos peso, el valor es más bajito. En la vía aérea, si es normal o si hay que hacer ya una intervención avanzada. La tensión arterial sistólica, si en el caso de niños mayores, que sea mayor de 90, sería la situación ideal. A nivel del sistema nervioso central, según su situación, sea consciente o que llega al coma. Si hay heridas, que tendrá mayor repercusión. Y si hay fracturas, que pueden ser múltiples. Y esto es lo que conlleva pues, para hacer este score. A nivel de otro índice importante de clasificación de shock hemorrágico, también tenemos una tabla determinada que nos va a indicar cuál es el grado de afectación, del grado 1 al grado 4, teniendo en cuenta pues, estos parámetros que los podemos hacer de forma rápida. Y aquí tenemos el esquema, que esto está basado, y sobre todo lo que está puesto en la guía, está basado en
una guía de orientación del año 2020 de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, que es la que da toda esta orientación. Entonces, con este esquema, que también viene en la guía, podemos tener toda la visión global y un poquito, repitiendo lo que ya se comentó antes, en primer lugar, pues sería identificar a este paciente como inestable y hacer el manejo de aquella parte que puede comprometer la vida, de forma que supone que hay que hacer unas maniobras de resucitación para en ese momento estabilizar al paciente. Y después ir pasando por todas las partes de la reanimación, A, B, C, D, E, de forma que una vez que identificamos cualquier problema, de forma inmediata pues tendríamos que hacer la actuación. Y sería todo coordinado. No podemos pasar a la siguiente parte sin tener resuelta pues, cada una de las partes. De A, vía aérea, como hemos visto, B, también la ventilación, C, a nivel cardíaco, vascular, D, a nivel de afectación neurológica y E, pues lo que es el ambiente. Y lo que es importante, que también se comentó antes, en el mío también ocurría lo mismo, tenemos que identificar en cada momento, ya primero en el momento inicial y luego en cada momento que podría plantearse aquellas situaciones de riesgo inminente de muerte, ¿no? Como sería pues, en cada apartado, pues en la parte A, bueno, pues ver si hay alguna obstrucción importante que habrá que actuar. En la parte B, pues el neumotórax de tensión, el neumotórax abierto, el neumotórax masivo, el bolicostal. En la parte C, otra afectación de riesgo de muerte podría ser un shock, signos de shock severo, el taponamiento cardíaco y a nivel de D sería la hipertensión intracraneal. Y con esta guía pues, podemos tenerlo un poquito pues, la actuación coordinada con el equipo, porque también el equipo a nivel de pediatría sería lo mismo, 2 médicos, el busca, sería el busca de pediatría que tenemos de urgencias, y también sería un equipo de coordinación para esta actuación inmediata que es muy importante para poder salvar alguna vida, que sería nuestro objetivo. Bueno, primero disculpar a nuestra compañera Rebeca Fernández de ginecología, que por cuestiones personales no puede asistir hoy. Así que finalizo yo hablando un poco sobre la atención a la gestante politraumatizada. Son 4 pinceladas. En general, la paciente gestante politraumatizada se atiende como cualquier otro paciente politraumatizado, salvo en una condición única, que es la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria en aquella paciente con una semana de gestación mayor de 24, ya que ahí sí hay viabilidad fetal, con lo cual se tendría que trasladar urgentemente al quirófano de paritorio para realizar la extracción del feto. Ya que al extraer el feto se va a disminuir la presión intraabdominal y ese síndrome de vena cava inferior, y las maniobras de reanimación pueden ser más efectivas. En general, el resto de los pacientes gestante politraumatizada siempre se debe colocar en un decúbito lateral izquierdo para desplazar el útero grávido y mejorar la circulación, ya que sabemos perfectamente los cambios que hay en la volemia en la gestación. Para esto podemos usar cuñas o quizás alguna sábana por debajo del tablero espinal, en el lado derecho, de manera de inclinarla hacia al decúbito lateral izquierdo. Siempre se prioriza el estado materno sobre el del feto, ya que la principal causa de muerte fetal es la muerte materna. Y como segunda causa de muerte es el desprendimiento de placenta. Con lo cual se va a priorizar la vida de la madre y posteriormente, una vez que se encuentra evaluada y estabilizada, se va a hacer la valoración fetal con el ecógrafo en el box de críticos de urgencia. Otra cosa que también acordamos es que no se van a demorar estudios, o que las guías recomiendan, es que no demorar estudios radiológicos por el hecho de estar una paciente embarazada. En cualquier estudio radiológico que tiene una indicación de un paciente politraumatizado no gestante, lo tiene igualmente en la paciente gestante. Siempre eso sí se podría utilizar protección abdominal si es posible. Y por último, evitar la canalización de la vía femoral, ya que es una vía que no es rentable ya de por sí en un paciente politraumatizado al uso. En la embarazada hay una obstrucción anatómica de la vía femoral, de la vena femoral, con lo cual la administración de fluido en un fármaco va a ser ineficaz. Esto con respecto a lo de la atención del paciente gestante, y acabamos con la ponencia. Queremos dar las gracias, quedamos abiertos a preguntas, dudas o sugerencias.